El circuito básico, que es paro y arranque con simbología NEMA. Bueno, el circuito de paro y arranque es un circuito básico que ustedes se deben de aprender de memoria porque es fundamental para el diseño de muchos circuitos de control de motores. El circuito de paro y arranque se compone de dos partes principales. La primera, que es la parte de control, y la parte de fuerza. Son dos circuitos independientes. Y pues bueno, ¿cómo está conformado este circuito de paro y arranque? Pues por los siguientes elementos conectados de la siguiente manera. Tenemos un botón normalmente cerrado, en ese o botón de paro, push button, como les decía la vez pasada, son como botones de maquinitas. Está conectado en serie a otro botón pulsador, normalmente abierto, que funciona como botón de arranque. Este tiene la nomenclatura 3 y 4. Y se conecta en serie a una bobina de contactor. Recuerden que cuando tiene la letra C se refiere a un contactor y tiene su entrada A1 y su salida A2. Esto de A1 y A2 físicamente lo podemos ver en el dispositivo. Vienen las marcas, los nombrecitos de A1 A2 para identificar las conexiones. Entonces es importante que nosotros los coloquemos siempre para que de manera física lo podemos, se pueda interpretar. Y pues bueno, aquí abajo en el escalón número 2 tengo un contacto normalmente abierto que pertenece al contactor. Bueno, el contactor, como les decía, tiene cuatro contactos, tres son de fuerza y uno es de control. Entonces el de control se denomina siempre como 13 y 14. Viene identificado, marcado en el contactor con numeritos en azul a veces o otros colores, 13 y 14, y eso nos está diciendo que es un contacto para control. Es muy diferente a los contactos de fuerza, ¿no? Para separarlos. Y pues bueno, ¿qué más vemos en el circuito? Tenemos que identificar la línea, el neutro para cerrarlo. Entonces, la salida, que sería A2 del contactor, se conecta a neutro y se cierra el circuito. También de este lado van números, son los números de los escalones. Este es el escalón número 1 y este es el escalón número 2, aunque sea solo pequeño, pero se identifica como escalón número 2. Y de este lado se tiene que poner siempre que nosotros conectemos una bobina. Las bobinas van acá en este lado, al final de cada bobina yo voy a poner en dónde está teniendo efecto, dónde tiene contactos. Entonces aquí me está diciendo que tiene contacto abierto en 2. Entonces compruebo y en efecto en el escalón 2 tiene un contacto abierto. Si fuera por ejemplo, un contacto cerrado, que usualmente pues les digo, los contactores no tienen contactos cerrados, al menos que se le pongan algún aditamento o depende también del tipo. Pero cuando es contacto cerrado se le pone una pequeña línea en la parte de arriba y esto indica que habría un contacto cerrado en el escalón 2. Pero bueno, eso, eso sería en dado caso, ¿no? O por ejemplo con los relevadores o temporizadores que tienen contactos cerrados, pues los identificamos con una pequeña línea en la parte superior. Muy bien, entonces con esto sería completo mi circuito de control y aquí tengo lo que es el circuito de fuerza. Em, Esta parte, bueno, ¿a qué me refiero con fuerza? Puede ser para un motor monofásico. Si fuera para un motor monofásico, pues bueno, como les decía, el contactor tiene tres contactos que se identifican con L1, L2 y L3. Pero si es monofásico, solamente estaríamos tomando una sola fase, como aquí. L1, su salida de L1, aquí mandaríamos la fase al contactor. La salida del contactor iría hacia el motor y la otra terminal hacia neutro. Pero si es un motor trifásico, vamos a tomar L1, L2 y L3. Vamos a mandarle las tres líneas hacia el contactor, a cada uno de las terminales del contactor, y sus salidas van hacia el motor trifásico. Y pues bueno, ¿cómo funciona el circuito? Siempre se dibuja a circuito desconectado o desenergizado. Pero cuando yo pulso botón de arranque, aquí podemos ver, les voy a marcar con rojo, que la corriente llega hasta este punto y de ahí va hacia abajo y hacia 13.
pero no pasan hacia el otro lado, por lo tanto el circuito no está haciendo nada. Y este, como es cerrado, pues permite el paso de la energía. Pero, ¿qué pasa cuando yo pulso botón de arranque? Cuando yo pulso el botón de arranque, cierro el circuito y ahora sí la corriente fluye por aquí primero y llega hacia la bobina del contactor. La bobina del contactor pues va a energizarse, a producir un campo electromagnético que va a hacer que los contactos que estén abiertos se cierren y los cerrados se abran. Entonces, al terminar de conectarse aquí, cerrar el circuito, se energiza la bobina y si yo suelto aquí este botón, porque acuérdense que tiene un resorte, es un pulsador. Si lo suelto, se va a interrumpir el circuito. Entonces, se apagaría. Tendría yo que estar pulsando para mantener energizado. Entonces, es aquí donde entra el contacto auxiliar de control 13 y 14, que se utiliza para enclavamiento. ¿Por qué? O autoenclavamiento. Porque al cerrarse aquí el circuito, se activó la bobina y como les dije, cierra los contactos abiertos. Entonces, este contacto se cierra y permite el paso de la corriente también por esta rama. Entonces, aunque yo deje de pulsar el botón, aunque yo libere y ya la corriente ya no pase por aquí, ahora la corriente hizo camino por la parte de abajo, por el escalón 2, y mantiene energizada la bobina. Entonces, no solo ocurre el autoenclavamiento al instante de que se energiza la bobina, también, si fuera un motor trifásico, pues se cerrarían sus tres contactos al mismo tiempo que se cerró este y permitirían el paso de energía hacia el motor. Entonces el motor estaría trabajando. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo pulse el botón de paro. Una vez que yo pulso el botón de paro, interrumpo el flujo de energía desde aquí, desde el punto 1, 2, y se desenergiza, se detiene todo completamente y los contactos que estaban cerrados, pues ahora van a pasar nuevamente abiertos. Entonces, como ya no hay bobina energizada, pues los contactos se van a abrir nuevamente y la bobina queda sin energía. Bueno, lo mismo tenemos aquí, pero en simbología de tipo europea o norma STIN. Pues vean que en sí el funcionamiento es el mismo, pero lo que está cambiando son el botón pulsador de paro, el de arranque. Aquí la bobina de contactor la vamos a identificar con una letra, dos letras K y M. Y aquí en paralelo se conecta lo que es el contacto abierto para autoenclavamiento. O sea, este que teníamos aquí es este mismo. Pero vean el sentido, aquí va de manera vertical. Comenzamos a dibujar de esta forma vertical y aquí no, aquí es horizontal. Y hasta abajo nosotros tenemos que poner una señalización de normalmente cerrado, normalmente abierto. Y, o mejor dicho, indicar aquí, en cualquiera de estos dos, donde se tienen contactos de esta bobina. Entonces esta bobina tiene contactos normalmente abiertos en 2. Y sí, aquí en la parte superior se enumeran los escalones, tenemos 1 y 2. Y en efecto, veo que en el escalón 2 hay un contacto abierto de KM. Y de este lado sería, si quisiéramos activar un motor monofásico, pues lo mismo, nada más tomamos una fase y la mandamos hacia el motor y conectamos neutro. Si utilizamos los tres contactos de fuerza, L1, L2 y L3, pues estaríamos trabajando con un motor trifásico y sus salidas serían T1, T2 y T3 al motor. Y pues bueno, ese sería el circuito básico. Por favor, ¿cuál es la actividad que se les va a quedar? Hacer el circuito en KDecimu. Es muy importante que al momento de realizar las conexiones pongan nodos de unión porque luego KDecimu no toma bien en cuenta las líneas y pareciera que no está conectado, entonces no les va a funcionar y aunque parezca a simple vista que está bien conectado, no hace nada, ¿no? Entonces tienen que poner nodos y conectar de la salida del elemento